Listo. Primera a los tesalonicenses, primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versos del 1 al 24. Bueno, vamos a dar una bienvenida a todos ustedes, los de la Comunidad Cristiana de Transformación, y a todos aquellos que nos están viendo por las redes sociales. Es que tocó repetir el saludo porque ustedes formaron un desorden. Entonces, bueno, bienvenidos para todos. Un saludo muy especial para todos los de esta nave. Los de esta otra nave. De las gradas arriba. Eso. Los que están cuadrando el carro. Bienvenida la señora que va pasando. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la bendición de nuestro Padre Celestial y la unción poderosa del Espíritu Santo. Vamos a leerla en pantalla, no. Vamos a leerla aquí. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, dice el apóstol Pablo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ojo con esto, esperanza de salvación como yelmo. Esperanza que transforma. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que viajemos, que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Verso 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Duro eso, ¿sí o no? Amar, aceptar, valorar, compadecerse. Eso es una cosa espectacular. Virtudes del evangélico. Verso 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Vienen los consejos. Estad siempre gozosos. Orad de vez en cuando. Orad cuando os acordéis. Orad cuando estéis en diversas pruebas. ¿Cómo dice? Aquí hay alguien que se llame César. Porque dice que orad sin César a que se salga. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Ayúdanos, Dios mío, a entender que el mensaje de tu palabra son buenas noticias. El mensaje de tu palabra es esperanzador. El mensaje de tu palabra, Dios mío, es para todos aquellos que creemos, Dios mío, que tú eres el Señor y a nosotros transforma nuestro carácter. Y el mensaje de tu palabra es para todos aquellos que no creen en ti, que les sea develado el mensaje de salvación, las buenas noticias, lo que dicen primero a los Corintios,
que Jesucristo, la base del Evangelio, es que Jesucristo murió por todos nuestros pecados para podernos acercar al Dios eterno. Amén y amén. Muy bien. Esperanza que transforma. Este pasaje, yo quise que lo leyéramos todo porque en griego tiene una cantidad de riqueza impresionante. Cada palabra determina prácticamente todo un mensaje, todo un sermón. Cada palabra nos ayuda, cada palabra en la que está escrita ahí, nos ayuda a poder entender hacia dónde vamos, quiénes somos nosotros, cuál es el objetivo que nosotros tenemos. En la Biblia dice que la voluntad de Dios, aquí dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con cada uno de quién, de nosotros. A veces usted se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues ahí está diciéndole Dios. Una cosa sencilla, dele gracias a Dios por todo. ¿Cuántos de los que estamos aquí le damos gracias a Dios porque nos hicieron un comparendo? Ay, qué alegría, Señor, cómo te bendigo. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos echan del trabajo y dicen, Señor, gracias, qué alegría, me echaron del trabajo, gracias? Resulta que la voluntad de Dios es que nosotros demos gracias en todo. En todo, o sea, la voluntad de Dios no es que sea una obligación dar gracias. La voluntad de Dios es que podemos darle gracias. Tenemos el privilegio de hacerlo. Ojalá me dé a entender con el mensaje de hoy. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento de nuestra vida hemos sentido que nuestra vida como cristianos no es muy fructífera? ¿Cierto? Muchos de nosotros, yo lo he sentido. Entonces, por eso el mensaje de hoy se llama una esperanza que transforma. Entonces, vamos a empezar a mirar varios aspectos. El primer aspecto, esta epístola, ¿cuándo fue escrita esta epístola? ¿Dónde fue escrita? Las características alrededor de ello los voy a contextualizar un poquito. El apóstol Pablo escribió la epístola a los tesalonicenses en su primer viaje misionero, capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Fue allá y evangelizó a una gente, judíos. El apóstol Pablo fue el primero que llevó el evangelio a Europa. Él fue el primero que llevó el evangelio a las colonias europeas. Él fue el primero que empezó a llevar la palabra de Dios fuera del Oriente Medio. Esta carta fue escrita aproximadamente en el 50 después de Cristo. Este hombre, parece ser que esta es la epístola más antigua de las que él escribió. Parece ser que es aún del Nuevo Testamento, una de las epístolas más antiguas, por todo el contenido que tiene y por todas las características que tiene. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Muchísimo, porque quiere decir que la Biblia es muy real. Este lleva aproximadamente 1970 años de haberse escrito. Y es tan vigente para nosotros como para dentro de 200 años, si el Señor aún no ha venido. Él empezó a escribirles a ellos características de lo que tiene que tener un creyente que tiene la esperanza puesta en Jesús y no puesta en el mundo. ¿Están conmigo? Usted como creyente, ¿a dónde aspira a ir el día que usted muera? Hombre, el creyente que no piense en el cielo no es creyente. Sí. El creyente que todavía diga, uy, ¿será que será? Hay que revisar la conducta de su vida, ¿cierto? El creyente que todavía diga, ay, Dios mío, ¿será que, y dónde lo pongo? ¿Será que aquí no está? Quiere decir que no tiene comunión con la palabra de Dios. Porque aquí en este pasaje, a mí me gusta mucho hablar de predestinación, cuando quieran lo hablamos. En este pasaje dice que Dios no nos llamó a usted y a mí para ira. La palabra aquí, ira, es para lo venidero, porque el contexto es para lo venidero. A usted y a mí Dios nos salvó. El problema es que usted y yo todavía no nos hemos perdonado. Ya Dios nos perdonó, pero usted y yo no nos hemos perdonado. Todavía vivimos con la culpa de ese pecado horrible que cometimos, aún siendo creyentes. Usted y yo somos santos que pecamos. El problema no es, como dice aquí, quedarse en tinieblas, quedarse envanecido, quedarse en disolución. El problema está en que usted y yo a veces nos quedamos en esa situación. Dios quiere, ¿qué hacer con usted y conmigo? Rescatarnos, ¿cierto? Y Él nos da una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que nosotros vamos a vivir eternamente. Mira, este es el tiempo más duro
que yo he podido analizar en lo que hace que estoy estudiando historia de la humanidad y demás. Este es el tiempo más fuerte, es donde más guerras han habido, es donde más terremotos han habido, es donde más cosas se están presentando para que la humanidad sucumba, caiga en la absoluta negligencia, devastación e irracionalidad moral. Este es el tiempo. Ahora todos a lo malo le dicen, bueno, ay, mira tan lindos que se chupan la jeta de esos dos hombres barbados. Miran esas dos muchachas como se ven de sexys cuando se cogen de la mano y se chupan la jeta. Hoy en día le están diciendo a los niños, es normal que el niño diga que es niña. Es normal, ¿cierto? Nosotros en Transformación no tenemos problema con el homosexual. El problema es el homosexualismo que se está proliferando. Hoy en día le están diciendo a la gente, esta semana estaba leyendo un artículo donde le preguntaron a 700 personas en el Reino Unido, si usted tiene un problema, ¿a dónde va? Y hablaron de 1000 cosas y nunca de la iglesia. Nunca de la iglesia. La gente no tiene esperanza. La gente no tiene para dónde irse. Y usted y yo sí tenemos esperanza y sí tenemos para dónde irnos, ¿cierto? Pero usted y yo lo estamos viviendo. No me vaya a decir amén, porque me hacen quedar como un mentiroso. Usted y yo, aún como creyentes, dudamos en que Él sea nuestra esperanza. ¿Cuántas veces usted y yo el mundo, dice mi esposa, no tiene a quien preguntarle qué es incorrecto y qué es correcto? Nosotros sí tenemos a quien preguntarle. Tenemos un manual. Muy bien. Gracias, amor. Entonces, les estaba diciendo que... ¿Qué le está diciendo? Que no vayamos a decir amén, porque aún nosotros vivimos como gente que no tiene esperanza. Porque todavía estamos criados bajo los conceptos de religión. Dime, hermana. ¿El pueblo por qué se perdió ese? Muy bien, perfecto. Nosotros somos los primeros que tenemos que hacerlo. ¿Listo? ¿Están conmigo? Resulta que los tesalonicenses tenían claro algo. Esa gente tenía algo claro y en el verso 1 lo vamos a notar. Esa gente sabía la esperanza que había en la segunda venida o en el regreso salvador de Jesucristo. Ellos ya entendieron que Él no iba a venir como un conquistador. Ellos ya entendieron que Él iba a ir más allá, pues como un conquistador terrenal. Ellos entendieron que Él iba más allá del concepto básico primario de la tierra. Ellos ya lo entendían. Por eso el apóstol Pablo en el verso 1 les dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. A mí eso me confronta. Esta palabra, este primer verso me confronta. Que a usted lo coja el Señor y le diga, bueno, Chepe, mijo, ya usted está entendido. Usted ya la cogió, ya usted sabe por dónde va. Entonces no tengo que enseñarle a usted lo básico, de que usted es salvo. No tengo que enseñarle a usted de que usted no tiene que hacer ningún rito para que yo lo salve. Hágale que todo es bien. Y usted... ¿Sí me da a entender? Esta gente la tenía clara. Ellos sabían que habían creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos sabían y habían entendido el mensaje de esperanzador de que todo esto va a pasar. El cielo y la tierra va a pasar, pero la presencia del Señor nunca va a pasar. Ellos la tenían clara. Por eso el apóstol le dice, de eso yo no tengo por qué escribirles. No se preocupen. Yo de eso no tengo por qué escribirle. Ahí hay dos palabras interesantes. Tiempo, cronos, y ocasiones, momentos, estadísticas. Póngale pues cuidado. Cuando él le dice los tiempos, ellos ya la tenían clara de que el Señor no iba a venir en ese momento. Si ustedes miran el capítulo anterior, el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 13 le está diciendo, mire hermanos, no se preocupen acerca de los que duermen, porque los que duermen ya van a partir con el Señor, y empieza a hablar y les dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero. En Tesalónica creían en el Dios de la muerte, y entre las muchas deidades que adoraban allá, adoraban al Dios de la muerte. Entonces ellos creían que la muerte era cesar de existir. Hasta ahí fue. No hubo más nada. Usted se murió, listo. Y esa gente entonces vivían en desconsuelo.
porque resulta que estaba llegando, pasando el tiempo, y los hermanos de la iglesia se iban envejeciendo y se iban muriendo físicamente. Y entonces esta gente decía, ay Dios mío, y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Se están muriendo y el Señor nada que viene, porque ellos estaban esperando que el Señor que ya llegara. ¿Será que se parece a algo de lo que estamos viviendo actualmente? Usted le dice a una persona, Cristo viene pronto, su venida está ya tangible, y la gente le dice, eso vienen diciendo hace 2000 años. Entonces ahí estamos hablando de ¿qué? Tiempos. Pero entonces el Señor, a través del apóstol Pablo, los discipuló y les dijo, bueno, no se preocupen por eso, no se preocupen que hay esperanza, hay vida después de la muerte. Morir no es cesar de existir, morir es el primer paso para poder ir a la eternidad, lo que estamos proclamando en este tiempo. A la gente hay que hablarle, hay que decirle, en Jesucristo hay esperanza, en Jesucristo hay salvación. Tiene problemas de depresión, tiene problemas económicos, tiene problemas. Dios tiene la solución a través de Jesucristo para cada problema. Esta semana estábamos leyendo segundo libro de Reyes, capítulo 5, donde está la historia de Naamán, el sirio. Dios utilizó un profeta para decirle a Naamán, vaya a tal punto y haga tal cosa, y ahí va a encontrar su sanidad. Hoy en día Dios le está diciendo, una sierva, una mujer sin nombre, hoy en día Dios nos está diciendo a usted y a mí, van a buscar en tal lugar la solución para su problema. ¿Dónde está? En la palabra de Dios, en la congregación, en la reunión unos con otros. Hoy Dios nos está diciendo a usted y a mí, si usted todavía no tiene esperanza, hoy es el día de empezar a entenderlo. En Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación. ¿Todavía duda usted de que Dios puede hacer un milagro en su vida? Hoy es el día de empezar a transformar eso. ¿Yo sí me estoy dando a entender? Ellos no tenían ya necesidad de que les adoctrinaran eso. ¿Qué pasó con ellos? Cuando el apóstol Pablo, lleno de Dios, guiado por Dios, les dijo lo que iba a pasar en el tiempo, ya lo primero que eliminaron de su mente era la expectativa de que, ay, pero es que eso vienen diciendo desde hace 30 años que mataron al Señor. Ya está que viene, y la gente se nos está muriendo y no ha venido. Pablo, lleno del Espíritu Santo, les dijo a ellos, por eso no se preocupen, porque la muerte no es limitante para Dios. Y usted y yo todavía estamos muy carnalitos, pensando muy primarios de que esto es lo último. Me quedé sin empleo. Se montó un gobierno comunista. Ay, no, que es mejor el de derecha. Ay, que. Pensando en lo primario. A usted y a mí no nos rige el gobierno. A usted y a mí no nos rige lo que el mundo y sus sistemas políticos, sociales, económicos rigen. A usted y a mí nos rige es el eterno. Esa esperanza es la que usted y yo tenemos que guardar en nuestro corazón en medio de la angustia. A los tesalonicenses les angustiaba la muerte porque hasta ahí llegaba. ¿Qué lo está angustiando a usted en este día? Yo le tengo una buena noticia. No se angustie porque aquí dice, hay esperanza. Verso 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿A dónde tiene que ir la esperanza según? A la cabeza. ¿A dónde le llegan a usted los pensamientos? Vea, mano. ¿Su salvación dónde tiene que estar? Aquí. Acá. Mi esposa en estos días predicó acerca de la armadura de Dios. La salvación, ¿dónde la tenemos que tener? Aquí. Guardada aquí. Cuando el apóstol Pablo dice que nosotros no podemos descuidar la salvación, no es que se pierda, sino que tenemos que cuidar qué pensamientos hay que nos angustian y nos hacen pensar que se va a perder algo que Dios nos dio, que no es ni siquiera de nuestra propia humanidad, sino que proviene ¿de quién? De Él. ¿Están conmigo? Entonces los tiempos, esta gente estaba muy preocupada por los tiempos. Entonces el apóstol Pablo dice, no, yo no tengo que hablarles a ustedes de eso. Ya los tiempos y las ocasiones, ustedes las conocen. Entonces esa gente entendió, pues los tiempos ya sabemos que el Señor en cualquier momento viene y a Él la muerte no lo limita. Si nos morimos, pues gloria a Dios. Es más, el apóstol Pablo decía que para él el vivir es Cristo y el morir era ganancia. Él sabía que la ganancia era muy buena porque si él se moría, iba a resucitar primero. Más rápido iba a ver al Señor glorificado. ¿Están conmigo?
Eso es lo que usted y yo tenemos que empezar a entender. Usted y yo estamos en este mundo es temporalmente, pasajero, como extranjeros y advenedizos estamos viviendo por acá. Hay una esperanza más allá de la vida, que es la que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Pero él les dice en el tiempo y en las ocasiones. Ahora, el tiempo es un aspecto ¿qué? Cronológico. Pero las ocasiones son las características de los tiempos. Por ejemplo, en la Biblia dice que en los postreros días será como cuando Sodoma y Gomorra. Entonces usted y yo sí tenemos que tener en cuenta algo. ¿Será que se está cumpliendo esa palabra? Se está cumpliendo. Ya usted sobra decir para que no piensen que nosotros vamos contra ellos. Bueno, en la Biblia dice en el libro de Daniel que en los postreros días la ciencia aumentará. Eso es una cosa loca. Ya hoy en día uno queda sorprendido de que tiene el mundo en el celular. Literal, lo tienen. Hoy en día yo siempre he dicho, hay gente que tiene un mundo de conocimiento, pero un poquitico de profundidad. Porque tiene mucho y preguntan, ¿cómo se hacen las arepas? Y ahí mismo salen en Google. ¿Cierto? Todo eso. Mucho, un universo, un mar de conocimiento, pero un poquita profundidad. La Biblia está diciendo, las ocasiones, está diciendo, en los postreros días, la ciencia aumentará. En estos días leía un documento donde decía un tipo, un ateo, haciendo una alegoría, le dijo, descubrieron que ya ahora se pueden clonar los seres humanos. Entonces ya dijo un tipo que ya se presentó ante Dios y le dijo, Dios, ya los seres humanos somos capaces de reproducirnos, de recrearnos. Entonces no lo necesitamos. Y Dios le dijo, bueno, listo, no hay problema. ¿Sí? Entonces el tipo, el científico le dijo, Señor, Dios, y entonces vamos a hacer una apuesta entonces. Vamos a ver qué humano es más perfecto, si el que usted hace o el que nosotros vamos a hacer. Porque el que usted hizo le salió dañadito. Y el Señor les dijo, listo, vamos a hacerlo. Y entonces el grupo de científicos cogió todos los elementos de la tabla periódica, plomo, fósforo, todos los elementos de la tabla periódica, porque el ser humano está comprobado que tiene todos los elementos de la tabla periódica. Y cuando le iba a empezar a crear, el Señor les dijo, venga, un momentico. Vamos a crear otro hombre, pero cada uno va a usar su propia materia prima. ¿El que lo entendió? ¿Sí o no? Muy bien. Las ocasiones son las características del tiempo. ¿Qué característica entonces de este tiempo lo está usted agobiando? ¿Qué característica? En el sistema político, ¿lo está asustando la política? En el sistema económico, ¿lo está asustando que el dólar esté así? En el sistema emocional, ¿usted está asustado porque su esposa y su esposo lo va a dejar? Porque tiene problemas. ¿Cierto? ¿Sí me voy a entender ahí, santos de Dios? Ahora, viene lo bonito. ¿Cómo hacer, pues, para que en medio de este bochinche, usted y yo podamos entender lo que entendieron los tesalonicenses? Los tiempos y las ocasiones. ¿Quieren saber cómo lograr que la esperanza que transforma venga a su vida? La cosa es muy sencilla. El asunto es que usted y yo somos muy necios y no lo practicamos. Pero hoy Dios es muy bueno y nos va a decir las características para fortalecer o para entender la esperanza que transforma. ¿Me estoy dando a entender? Si están aburridos me dicen. Yo no es que necesite el amenómetro ni el aplaudómetro, pero necesito darme a entender con ustedes. Número 1, primer característica que yo debo empezar a practicar para poder entender la esperanza que transforma, o para poder vivir en esa esperanza que transforma. Lo primero es que la Biblia dice que usted tiene que entender cuál es su origen. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde ha sido sacado usted? En el verso 8, verso 5 dice, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Para poder empezar a vivir en la esperanza que transforma, usted tiene que saber cuál es su origen. ¿De dónde viene usted?
de la luz, ¿sí o no? Vamos a colocar un ejemplo sencillo, uno solito, para que empiece Dios a confrontarnos. La confrontación de Dios nunca es para vergüenza, siempre es para salvación. La Biblia dice que el padre de las mentiras es ¿quién? ¿Sí o no? ¿Qué tanto usted y yo practicamos esas tinieblas? ¿Qué tanto usted y yo practicamos eso? Al estar llenos de ello, entonces ¿cómo estamos? En tinieblas. Estamos en tinieblas, ¿cierto? La Biblia dice que el Señor vendrá ¿cómo? Como ladrón en la noche. Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo a ellos, pero eso es para los que no velan, eso es para los que no andan sobriamente, eso es para los que andan ¿en qué? En tinieblas. A usted hoy se le tiene que abrir el entendimiento de que el Eterno le está abriendo a usted los ojos para vivir ¿cómo? En la luz. Ese es su origen. Su origen no es de prácticas ocultas. Y no estoy hablando de los que van a brujería, de los que van a que le lean el tabaco, porque yo sé que eso aquí no existe. O sea, si aquí hay gente que hace eso, no me en esta iglesia no puede ser. Que el tabaco, yo una vez le leí el cigarrillo a una vieja. Decía Capri. Era un cigarrillo blanco larguito, entonces yo lo cogí y le dije, ay, mira, aquí dice Capri. Y le di el cigarrillo. Usted hoy y yo debemos entender cuál es nuestro origen. ¿De dónde venimos usted y yo? ¿Sí o no? Les coloqué el ejemplo de la mentira, pero les voy a colocar otro ejemplo. ¿Cuántos de los que están aquí, con libertad lo puede hacer, si no, pues no importa, levantar su mano? ¿Cuántos de los que están aquí conmigo en algún momento se han sentido acomplejados? Hoy yo creí que aquí nadie sufría de eso. Las mujeres que se levantan mirándose todos los defectos. Póngale pues cuidado. Entonces, son mis hermanitos, porque yo también me he sentido acomplejado muchas veces. Las tinieblas, ¿qué quieren hacer? Apocar. Panita, lo oí bien. Las tinieblas, ¿qué quieren hacer? Apocarlo a usted y apocarme a mí. Las tinieblas, ¿qué? Apocar, hacerlo chiquito, que usted se sienta aquí al disminuir, restar, quitarle los pies, quitarle las manos, opacarlo. ¿Algo más? Bueno. Listo. Las tinieblas, ¿qué quieren hacer con usted? Apocarlo, ¿cierto? Las tinieblas quieren que usted se sienta como menos. Al usted sentirse menos, chiquito, débil, ¿quién está predominando en usted? El mal, ¿sí o no? Las tinieblas. Entonces, cuando se habla de que el Señor va a venir como un ladrón en la noche, usted dice, ay, Dios mío, y no me va a recoger. No me va a encontrar, porque usted está sumergido ¿en qué? En las tinieblas. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su origen? En la luz hay transparencia, en la luz hay verdad, en la luz hay revelación de Dios. Y Él quiere a usted y a mí llevarnos a ese espacio. ¿Están conmigo? Entonces, primera característica, saber de dónde yo provengo, cuál es mi esencia. Mi esencia es que yo vengo, en el libro de Santiago dice que el que quiere sabiduría, pídala a Dios. ¿Al Padre de qué? De las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza, no hay mudanza ni sombra de variación. Cristo no muda, no cambia, ni en Él hay ni siquiera un poquitico de oscuridad. No hay ni siquiera la sombra. ¿Están conmigo? Eso así es. Gloria a Dios. Segundo, dice así, verso 8. Pero todos nosotros que somos del día, seamos sobrios. Otra característica para empezar a mirar la esperanza que transforma es que hay que aprender a tener ecuanimidad en cuanto al concepto de Dios, no de una religión. Mira, yo he conocido, esta semana tuve una experiencia con un tipo muy tesa, un tipo religioso.
Endemoniado estaba el tipo. Cuando una persona está bajo los efectos de los alucinógenos, estaba endemoniado. La palabra, en la Biblia, la palabra para brujería es fármacos en griego. O sea que el que esté bajo la influencia de un fármaco, vareta, cripa, todo ese chéchere, está bajo la influencia de un qué, de un demonio. Y tuve la experiencia este lunes que pasó de un tipo que me dijo brujo, me ofreció bala, me ofreció puñaladas, me dijo chamán. Y el tipo decía, en medio de su bazuquera decía, a mí me lo reveló el Señor Jesucristo en medio de la bazuquera. Y yo, ya pues. Es más, por un momento yo dije, Dios mío, ¿será que tengo que trabarme para poderlo ver? Y estoy viendo cómo los ángeles llegan, decía el tipo, y acampan aquí alrededor mío. Y es verdad, en ese momento, santos de Dios, literalmente esa cuadra se llenó de una neblina. No literal, una nube, literal. Mire, yo lo único que hice fue empezar a orar y a reprender, pero no me puse a pelear con ese demonio. Porque yo no iba a pelear con un demonio, sino con una religión. El tipo en que estaba metido. Entonces no tenía sobriedad de Dios, sino que estaba envanecido en una religión. Después les cuento el testimonio de qué pasó con el tipo, pero para poder entender la esperanza hay que tener sobriedad. Yo a él lo he evangelizado mucho, le he hablado mucho, y él es de los que dice que él cuando está así se pierde, pero cuando está bien se salva. No tiene sobriedad en sus conceptos. ¿Están conmigo? Muy bien. Viene lo otro. En el verso, entonces, número 1, saber de dónde es mi origen. 2, tener sobriedad en cuanto al concepto de la espiritualidad. Por eso el Señor les dice a los tesalonicenses, ustedes deben estar velando, deben estar vigilando, deben estar en comunión con Dios, no con una religión, sino una relación con Dios. ¿Listo? Y ahora viene lo otro. En el verso 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengan en mucha estima, en amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Ahí hay una gráfica o una aclaración que la Biblia siempre lo va a hacer. Aclaraciones de qué es tener paz los unos para con los otros. Hoy no podemos hablar de eso. Pero entonces aquí la palabra paz entre unos para con otros es tener buenas relaciones. Entonces para usted tener buenas relaciones tiene que conocer su origen. ¿De dónde viene usted? De la luz. Y tener malas relaciones, ¿de dónde proviene? Dice la Biblia, y manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, pero también dice celos, envidias, contiendas, maledicencias, rencores, odios, orgías y cosas semejantes. Ese tipo de cosas hacen que entre los hermanos que haya envidias, separaciones, y eso no es de Dios. Si Dios lo trajo a usted a esta congregación, es para que usted y yo tengamos que entre nosotros buenas relaciones. Y aquí dice, y tener buenas relaciones debe ejercitar algunos elementos, como por ejemplo, paz, como por ejemplo, paciencia. Aquí dice soportar. Soportar, recuerdan que yo les hablé una vez que en griego es la figura de alguien que está soportando pero con alegría. Cristo, en estos días vi una vuelta en internet de un tipo que decía que Cristo no quería morir. 3 cosas que no conocía de Jesús. La tercera te sorprenderá. Yo dije, yo quiero mirar a ver qué dice el tipo. Y la tercera decía que él no quería morir, porque en el Getsemaní él decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Un concepto totalmente antibíblico. Si Cristo lo que más quería era venir, él no era un suicida, porque Cristo no era un suicida, él sabía lo que iba a ocurrir. Dice la Biblia que él colocó sobre él, delante de él, el gozo de morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. La única persona que tenía la capacidad de morir en sacrificio vivo era Dios mismo. Es una persona que no lee la Biblia, ¿sí me doy a entender? Usted y yo, ¿qué tenemos que vivir entonces? ¿Buenas qué? Relaciones. Al tener buenas relaciones vamos a conocer el carácter de Dios. Al tener buenas relaciones vamos a conocer el corazón de Dios.
¿A cuántos de los que están aquí les gustaría que en algún momento de su vida cometiera un error? No coloquemos un pecado carnal, porque siempre colocan el adulterio y tal. Que usted se enojó con un hermano. Se enojó. Y su hermano no le volvió a hablar. Uno que dice, pues de malas, eso no me da a mí nada. Al fin y al cabo ni me da para el desayuno, ni me da para nada, ¿sí o no? Pero resulta que la Biblia dice que cuando usted se enoja con su hermano, es igual que un asesino. Eso dice la Biblia. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 21. Dice, el que se enoja contra su hermano es culpable delante de un juez como si fuese un asesino. Lea la Biblia, ¿cierto? Entonces Dios está diciéndole a usted y me está diciendo a mí hoy, queremos aguardar la esperanza bienaventurada. Manejemos buenas relaciones, porque el que maneja buenas relaciones es sobrio, y el que es sobrio sabe de dónde viene, de la luz, de la luz. Viene lo otro, ejercicios espirituales. En el verso 15, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, los buenos siempre para conmigo, unos para con otros. Lo que les está diciendo, la explicación de las buenas relaciones. Ahora viene el resultado, póngale pues cuidado, el resultado de ser hijo de la luz, el resultado de ser sobrio, el resultado de tener buenas relaciones, va a desatar en usted un concepto claro de espiritualidad. ¿Sí se dan cuenta que les estoy hablando? Dime. Sí. Primera, ser hijos de luz. Segunda, ser sobrios. Tercero, buenas relaciones. La cuarta es empezar a manejar buena relación ¿con quién? Con Dios, o ejercicios espirituales. Cuando usted empieza a entender de dónde viene usted, cuando usted empieza a ser sobrio en la relación con Dios, no en la religión, ¿el resultado cuál va a ser? Buenas relaciones. Cuando hay buenas relaciones, ¿usted cómo se va a sentir? Bien, ¿sí o no? No hay cosa más horrible que usted caminar por un lugar y es que, ay, allá viene fulano de tal. En la iglesia, ay, como me cae bien mi hermanita, qué dicha mi hermanita. Ay, mi hermanito, ay, ese calvito como lo... Uy, Señor, ilumínalo. Se lo voy a decir así de sencillo, miren. En la Biblia dice que cuando estemos en el cielo, vamos a estar adorando a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí conmigo vamos a ir a adorar a Dios? Gloria a Dios, ¿sí o no? Vamos a ir a adorar a Dios. Pero allá también va a ir el hermano que a usted le cae mal. La Biblia dice, para acabar de ajustar, la Biblia dice lo siguiente. La Biblia dice lo siguiente. En el cielo toda nación, toda etnia va a adorar a Dios. Yo le he dado mente a eso. Yo me imagino los norteamericanos con todos sus géneros de música adorando a Dios. Esa música country, esos manes barbados con sombrero, adorando a Dios con sus instrumentos y demás. Yo me imagino a los judíos adorando a Dios con los instrumentos que Él mismo les dio a ellos para que ellos lo adoren. Yo me imagino a los de la falda, los escoceses, con sus gaitas adorando a Dios, ¿cierto? Eso es una maravilla. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted y yo nos creemos la última Coca-Cola del desierto y creemos que solitos vamos a estar adorando a Dios. ¡Error! ¡Error! Hermano, yo me imagino allá adorando a Dios con vallenatos. Eso debe ser una cosa maravillosa. Allá va a ser diferente. Entonces, ojo pues con esto, santos de Dios. Allá vamos a estar toditos los creyentes adorando a Dios. Obvio, porque ya es en el idioma celestial. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Usted y yo queremos llegar al cielo y comer de la mesa que nos está aderezando el Todopoderoso sin aceptar y sin tener paz. ¿Usted se imagina usted allá en la mesa del Eterno, siendo Jesucristo mismo quien le está sirviendo, como dice en el Salmo 23, al lado de la persona que usted más ama? Solo les estoy tirando esa perla. Solamente les estoy tirando esa perla.
Usted y yo somos especialistas en andar en tinieblas, desconociendo nuestro origen, desconociendo que venimos de la luz, desconociendo que la luz va a reproducir en mi sobriedad, desconociendo que la luz va a reproducir en mí buenas relaciones. ¿Están conmigo? Al yo tener buenas relaciones, ¿qué va a haber en mí? Gozo. Ahí dice en el verso 16, estad siempre gozosos. Si yo tengo buenas relaciones, si yo sé de dónde vengo, si yo sé cuál es el propósito, ¿cómo voy a estar yo? Mira, en la Biblia dice que el gozo del Señor es ¿qué? Mi salvación, mi fortaleza. El gozo de la salvación es mi fortaleza. Dice en el libro de Nehemías capítulo 8, verso 10. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Usted quiere tener fortaleza para afrontar la escasez cuando venga? Porque va a venir. ¿Usted quiere tener fuerza para cuando venga la prueba? Porque va a venir. ¿Usted quiere tener fuerza cuando venga la circunstancia difícil? Porque va a venir. Procure mantener gozo. Porque lo único que el enemigo, Satanás y sus demonios quieren quitarle a usted es el gozo. Ahora sí se van dando cuenta porque a veces no tenemos gozo en la iglesia, porque no tenemos buenas relaciones. Al no tener buenas relaciones quiere decir que no estamos manejando un concepto sobrio de lo que es la relación con Dios y no la religión. Y al no tener ese concepto claro es porque todavía estamos andando en las tinieblas del mundo. Aquí dice, entonces estad siempre, eso es un mandato, un imperativo continuo. Algo que le quite el gozo, evalúe qué es lo que le quita el gozo. Ah, ya viene este hermanito. Ay, que si ya le quitó el gozo, ojo con eso, porque se pasó para el reino de las tinieblas. Que ya llegó, ahí habló su corazón. Ya llegó esta alborotada. Ya llegó. Ay, sí, vino Silvia. Y con Nelly, que desde Cali. Mira, ve. ¿Están conmigo? Si algo te quita el gozo, santo de Dios, evalúe cuál es tu origen. Evalúa cuál es tu origen. El que está gozoso, adivine qué va a ser el que está gozoso siempre. Verso 17 dice, va a orar en todo tiempo. ¿Usted no ha visto que cuando usted está harto y aburrido, lo que menos quiere? A mí me fascina esto. Cuando usted está gozoso, ¿usted qué quiere hacer? En todo tiempo quiere orar. Ay, Señor, ay, venga, hermanos, oremos. Ay, mire, ay, lo que está pasando. Ay, cuando usted está gozoso, usted no ve nada oscuro. Usted siempre quiere hablarle a la gente, vamos a orar. Que mataron a un señor ahí al frente, usted está ahí, vamos a orar para que Dios nos ayude. Se le dispara la fe. No, créalo. Yo tuve un discípulo que el tipo estaba en ese fuego y en ese amor. Y una vez en la iglesia estábamos organizando una subasta. Nos conseguimos unos recursos y nos ofrendaron un poconón de ropa. Y estábamos organizando la ropa para empezar la subasta. Y ropa nueva, o sea, de confección nueva. Ropa de exportación, muy buena. Y empezamos, y el tipo cada 10 minutos estábamos trabajando y decía, venga, yo siento que debemos orar. Entonces hubo 2 o 3 que dijeron, no, pues está muy espiritual. Cuando eso pasó, yo me quedé mirándolos y yo les dije, ¿qué les está robando el gozo? ¿Mostraron qué? Amargura. Mostraron amargura. ¿El tipo cómo estaba? Con ganas de orar. Venga, oremos, pastor, oremos por esta ropita, pastor, oremos que haya gracia, oremos para que la gente tenga plata para poder comprar la ropita. Está muy orador, pues, está muy espiritual. Yo me quedé mirándolo y dije, pues hermano, ¿qué le robó a usted el gozo? Esos muchachos me miraron y no sabían en qué axila meterse. Cuando usted está gozoso, ¿el resultado cuál es? Que usted quiere orar en todo tiempo. Dice ahí en el verso 18, cuando usted está orando permanentemente, va a ver
todo lo beneficioso que viene de Dios. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? La gratitud. Charles Spurgeon decía que cuando el gozo y la oración se casaban, el primer hijo que tenían era la gratitud. Muy lindo eso, ¿sí o no? Cuando la oración y el gozo se casan, el primer hijo que tienen, ¿cuál es? La gratitud. Y cuando hay gratitud, uno empieza a entender que yo puedo hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo pueda acceder a tener gratitud con Él. Ya voy a empezar a terminar. Para yo poder vivir en esto y la esperanza que transforma se manifiesta en mi vida, yo no tengo que apagar el espíritu. Y dice, no apaguéis al espíritu. ¿Qué es apagar? Ustedes no han visto, y se los voy a decir así de sencillo. El Espíritu Santo es el que le dice a usted, ofrende. Y el espíritu humano y un demonio es el que le dice que se va a poner a dar para eso. El pastor tiene carro. Ese hombre no necesita nada. Satanás es el que le dice a uno, no dé. Satanás es el que le cierra el corazón. Entonces, apagar el espíritu es no oír la voz de Dios. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se manifiesta como fuego. Cuando usted apaga la flama, quiere decir que esa flama queda impotente. No tiene la potencia que requiere. Si a usted Dios le está diciendo, sane la relación. Mire que usted tiene que soportar a su hermano, a su hermana, a su esposo. El enemigo es el que le dice a usted, que comañola. Entonces, ¿a qué espíritu usted le estaría dando fuego? Que se coma una tonelada de empanadas. 50 empanadas. Que se coma 50 empanadas, pero rellenas ya usted sabe de qué. Pero sí me estoy dando a entender, amados. Qué bueno que es cuando a usted le dicen, tenemos el mensaje esperanzador que transforma. Pues claro, el mensaje es que hay que matar el viejo hombre, coger las obras de las tinieblas y crucificarlas. ¿Quién dijo que es fácil ser cristiano? El que le diga a usted que ser cristiano es fácil, le está mintiendo vilmente. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, lleven mi cruz, lleven mi carga, que es fácil, es ligera, porque Él ya la llevó. La opción para usted y para mí es morir cada día. Eso es lo difícil. Lo difícil es morir. Morir es que no me hacen, es que no me mira, o me miró mucho, o me miró feo. Malo si sí, y malo si no. Como la gata angora. Malo si sí, y malo si no. Ay, hermana. No apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. El Espíritu Santo es el que le dice, ore. El Espíritu Santo es el que le dice, no pierda el gozo. El Espíritu Santo es el que le dice a usted, dé. El Espíritu Santo es el que lo levanta a usted. Que no le pase lo que me pasó a mí, que postergué el tiempo de oración durante un poco de tiempo. Yo no sé si les he contado que el Espíritu de Dios me decía, levántese ahora. Y yo le decía, Señor, 5 minutos. Y el Espíritu insistiéndome, levántese a orar a las 5 de la mañana. Tarde ya. Señor, a las 6, me levanta a las 6. Al otro día le decía, no me levanté a las 6, mañana puntualito a las 6. No fue ese día a las 6. Martes. El miércoles le dije al Señor, Señor, hagamos una cosa. El lunes comenzamos a las 6. El lunes. ¿Se me va a entender? ¿Yo qué estaba haciendo? Avivando el Espíritu, pagándolo. El lunes se me olvidó y era como el 10 del mes. Le dije al Señor, bueno, el próximo mes, fijo, el primero, comenzamos. Apagar el espíritu. ¿Cuándo te quito las ranas? Le dijo Moisés a Faraón, capítulo 8 de Deuteronomio, y le dice el Faraón, mañana. Para no apagar el espíritu, ¿yo qué debo hacer? No debo menospreciar las profecías. ¿Cuántas veces a usted Dios le habla a través de la Biblia y usted dice, no, eso no es para mí, eso es para... Y empezamos a aplicar aquí el ministerio del codazo.
Le dice uno al que está al lado. El Señor te está hablando, escucha. El Señor te está. Mira uno al que está por allá a las 3 cuadras. ¿A usted no le ha pasado eso? El Señor está hablando, eso es para usted. Las profecías no es solamente el texto bíblico. Yo soy de los que creo en el mover de Dios en una iglesia. Y cuando un hermano viene y le da una palabra profética a usted, de exhortación, de ánimo, de arrepentimiento, y usted dice, no, eso no es para mí, y sabiendo que sí. Mira, Dios me ha puesto a mí en esos parangones. Una vez me dijo, vaya y dígale a un pastor. El pastor me invitó a predicar a la iglesia de él. Y el Señor me dijo, vaya, dígale al pastor que deje de echarse en el bolsillo de atrás la ofrenda. Ustedes no se imaginan, ojo con eso, ojo con eso. No hay que decirle rata, ojo con eso. No, señora. Ah, la rana, sí. Ojo pues, entonces llegué yo. Ustedes no se imaginan lo que es uno tener que ir y hacer eso. Ustedes no saben cómo prediqué yo en esa iglesia. Cuando terminé, era una cosa que yo no me la aguantara, como una diarrea. O se hace, o se hace. Y con mucha decencia me dije, el pastor, siento de Dios decirle esto. Y se lo dije. Ese hombre casi me pega. Uy, hermano, que me respete, que me regañó. Y hermano, yo solamente cumplí con decirle, listo. El hombre menospreció ese día una exhortación en amor que Dios le estaba dando. Yo simplemente dije, hermano, el Señor te manda a decir que te arrepientas. Ya, si lo hace o no lo hace, eso no es problema mío. Usted lo hace. No, que hermano, que respéteme, que no sé qué, que no sé qué. No pasaron 2 meses y se le descubrió el tema. Alguien llevó una ofrenda y el hombre simplemente la guardó para atrás y vino el contador porque la persona que vino le dijo, necesito que por favor me den el certificado de esa ofrenda. Pero aquí no hay ninguna ofrenda, mire que aquí están los sobres. Sí, yo marqué mi ofrenda, se le descubrió la cosa, ¿cierto? Porque menospreció una exhortación profética. No profecía siempre tiene que ser aquí, Rambo, saca la bazuca, salta la baranda y te dice que el Señor... No, no siempre es así. Una profecía es algo que viene de parte de Dios. Un predicho, algo que se debe cumplir. Y si el profeta es de Dios, la palabra dice Deuteronomio, se tiene que cumplir todita. ¿Están conmigo? Muy bien, para terminar ya. No menospreciéis las profecías. Cuando usted aprende a no menospreciar las profecías, entonces usted lo examina todo y aprende a retener lo bueno. Cuando usted no apaga el espíritu, cuando usted es un orador permanente, cuando usted mantiene gozoso, cuando usted sabe de dónde es su origen, entonces esa esperanza lo va a transformar a usted y usted va a ser una persona que en todo momento va a poder retener ¿qué? Va a aprender a discernir qué es bueno y qué es malo. ¿Listo? El resultado de examinarlo todo y de retener lo bueno es que usted aprende a abstenerse de toda especie de mal. Ya usted diferencia qué es lo oscuro y qué es lo de Dios. ¿De dónde viene usted? Ya usted sabe qué es bueno y qué es... Ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya sabe qué es lo negro y qué es lo blanco. Cuando usted empieza a obtener este tipo de cosas, entonces viene lo más precioso. Y lo más precioso dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Para cuándo? Para el día de la esperanza bienaventurada. Quiere decir pues que usted y yo vamos a vivir eternamente. Pero para poder vivir eternamente tenemos que ser transformados a través de la esperanza de vivir eternamente. ¿Me di a entender? Solamente a través de la esperanza de vivir eternamente podemos mirar estos principios. Si usted quiere ser un cristiano maduro,
Un cristiano que viva, como dice aquí la Biblia, sin culpa, cuando dice aquí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿De dónde viene la santidad? Usted no puede ser santo por usted mismo. Bájese de esa nube. Bájese de la nube de que yo soy el máximo. Usted y yo no podemos ser santos por nuestros propios méritos. Dijo mi mamá, la embarramos. No creamos que la santidad viene de mí. Hay religiones que te dicen que ese hermano es santo porque lo ven vestido de cierta forma. Esa hermana es santa porque la ven vestida de cierta forma. La santidad verdadera proviene y el resultado de la santidad es hacerme irreprensible. La palabra irreprensible es sin culpa. ¿Quién es el que me santifica? ¿Quién es el que me limpia? ¿Y quién es el que me quita la culpa? Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Los tres elementos que usted necesita para poder vivir espiritualmente, emocionalmente y físicamente. La santidad de Dios va a hacer eso. Pero usted y yo necesitamos mirar los principios que acabamos de mirar. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde proviene ello? El propósito y demás. ¿Sí me da a entender? Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Yo sé que este tipo de mensajes no son de los que usted dice, uy, salgo de aquí. Pero la idea es que usted salga de este lugar diciendo, tengo que vivir eternamente y para poder vivir eternamente tengo que desde ya acostumbrarme. Y vuelvo a colocar el mismo ejemplo para cerrar. En la eternidad vamos a estar con los santos que aún usted y yo no queremos. Porque Dios sí los ama. Dios ama. De hecho, allá no vamos a aprender. Allá Dios nos va a juzgar con base en lo que usted aprendió. De hecho, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Santo Dios de Israel, porque tú nos permites, Dios mío, entrar en este momento, como dice tu palabra, a dar gracias. Cuando comenzamos este servicio, oramos y el hermano Johnny leyó, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Ayúdanos a estar siempre en tus atrios, en las puertas de tu presencia, con acciones de gracias. Porque esta es la voluntad tuya, que te podamos dar gracias. Señor, tú no nos lo estás ordenando, nos estás mostrando que tenemos la autorización, que tenemos el permiso, que tenemos el aval para darte gracias. Porque hay impíos afuera que tienen mucho dinero, pero no tienen el aval para darte gracias. Hay muchos impíos afuera, muchas personas que pueden tener satisfacción física, pero no te pueden dar gracias. Porque no saben qué es eso, Señor. Pero nosotros sí, porque tú nos lo has develado a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esperemos a ver quién se va. Esperemos a ver quién se va.